tercer bloque técnico, bloque técnico destinado especialmente a usted, a un momento en el cual hay que decidir, ¿no? Que hay que poner, a ver, me falta guita, tengo deuda, no pagué la tarjeta rural. Sí. Y acá vienen Carlos Curchi y Ricardo Bindi a decirme tengo que fertilizar, tengo que usar una buena semilla, tengo que estar detrás del cultivo, tengo que mirar las petróleo ayer enfermedades. subió, rompió la barrera de los $60, eso influye también en el mercado. Bueno, eso en el fondo creo que es sano, ¿no? Porque es tan malo como cuando llega a 200, como también cuando baja demasiado, que es lo que pasó hoy con los granos. Estaba muy clavado en 50, sí, digamos, y en fue menos, medio sorpresivo. Momento, ¿no? Sí. Ok, estamos con el ingeniero Juan Urrutia, un gusto tenerte, Juan, acá. Y la realidad es que, bueno, vos como responsable técnico de un área, digamos, tan clave como que es Pampa Húmeda, ¿nos podés hacer un poco una radiografía de las cosas que no hicimos tan bien, ¿no? Porque me parece que nosotros cuando miramos y decimos, tenemos casi 21 millones de hectáreas de soja, ¿no? La composición gramíneas o cereales y oleaginosas se nos fue a miércoles, hoy estamos totalmente pasados. Y por el otro lado decimos, bueno, ¿le estamos devolviendo algo al suelo? Con la soja sabemos que nos quedamos tranquilos, que se lleva su propio nitrógeno en la mochila. Ahora, sí, hay otros nutrientes que agregarle, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, justamente hace poco se hizo un lanzamiento, una propuesta Bunge, que básicamente lo que se viene a representar es el resultado de 5 años de investigación, en el cual justamente, como muy bien vos decís, lo que notamos es que si empezamos a ver tanto el mercado de fertilizantes como la producción de granos a nivel país, se viene estancando en los últimos años. Cuando vamos a ver más la composición de hectáreas y de cultivos que se siembran, como muy bien decís vos, vemos que la soja es el gran cultivo que se siembra. Si analizamos más fríamente la producción de soja, vemos que la producción por hectárea de soja no viene creciendo. Si hacemos una misma regresión para lo que son trigo o maíz, vemos que el crecimiento en rendimiento por hectárea por año se logró tener algún crecimiento en trigo y maíz, o en gramíneas de invierno y maíz, y eso no ocurrió con soja. Claro, porque uno ya sabe que trigo y sobre todo maíz, o lo haces aplicándole algo de tecnología, o mejor no lo hagas, no puede tirar semilla. Tal cual. ¿No? En la soja como que, bueno, justamente esto de que es cultivo barato es sembrar y a la miércoles. Bueno, un poco la idea de lo que nosotros vimos es que había que romper con esa idea que no es tan cierta. Cuando empezamos a ver justamente, siguiendo con el análisis que yo te comentaba antes, el nivel de reposición de nutrientes o cómo se fertiliza un trigo, un maíz o una soja, lo que vemos es que la soja es por lejos el cultivo que menos repone los nutrientes. Está claro que el nitrógeno se va, lo toma, digamos... Hay una lámina justamente, está bueno para que la audiencia vea, ¿no? En los últimos 15 años los rinde promedio de soja fueron retrocediendo, es un poco lo que vos decís, ¿no? Estadística, ¿no? Sumando y mismo también cayó la calidad, claro. Ahí está el tema de la proteína también. Si esta misma imagen la vemos para trigo, para maíz, vemos que la pendiente es positiva. Claro. O sea, se ganan kilos por hectárea por año. Cuando vamos a ver los planteos tecnológicos que tiene, por lo menos la parte de nutrición, que es la que nos interesa a nosotros, estos mismos cultivos, vemos que por lejos el cultivo que menos se fertiliza es la soja. Por eso empezamos a correlacionar o a identificar que uno de los problemas de este estancamiento de la producción de soja es la nutrición. O sea, nosotros venimos trabajando ya con lotes que tienen mucho más años de agricultura. Cuando empezamos a analizar lo que eran las redes de investigación, veíamos que eran todas redes del 2000, 2002, no había información de lotes que hayan tenido de los últimos 10 años 8 o 9 soja. Claro. Entonces, la verdad que el comportamiento que pudo haber tenido el cultivo en lotes que venían rotados o que habían tenido cereales en algún momento en los últimos 3, 4 años no es lo mismo de lo que ocurre ahora, que no solo que ese mismo lote recibió mucha más soja, sino que también se ha sembrado en lotes que no, o en suelos que no tenían la misma aptitud. Por eso la idea nuestra fue decir, bueno... Ahora, esto además con el porcentaje, de la soja a nivel país, ¿no? En el ciclo agrícola, si lo magnificás... Es que justamente uno de los puntos que nosotros estamos marcando es decir, bueno, vemos que la producción de granos a nivel general se está estancando a nivel país y la soja es el principal cultivo, por lo cual que si encima después vemos que la soja es el único de los cultivos más importantes, es el único que viene bajando en su producción, bueno, algo está pasando. Crezcamos en soja, veamos cómo hacemos para mejorar la producción de soja y evidentemente va a arrastrar toda la producción del país. Bien, vamos un poco a reposición, a ver, ¿qué es lo que nos está faltando? Este mapita de nutrientes, qué interesante. Yo me acuerdo de ver en reuniones de don Mario, ¿no? Hablaban siempre el tema fósforo, ¿no? La necesidad del fósforo, el fósforo y cómo vos podías llegar
a 8 toneladas por hectárea pensando justamente en trabajar el fósforo, no en una campaña, sino ir llevando ese balance. ¿Cómo ven ustedes eso y algunos otros nutrientes? Bueno, justamente en el caso de soja, puntualmente el nutriente, el principal nutriente limitante de la producción argentina es el fósforo. Ahí se ve un mapa que se publicó el año pasado, el anterior, en el cual, bueno, no hay que saber mucho de agronomía para darse cuenta que los niveles de fósforo se cayeron muchísimo. Es el principal limitante, como nombraba recién. Y creemos que es el puntapié para poder empezar a mejorar la producción de soja y de todos los cultivos, digamos. En este caso nos planteamos soja porque vimos que es el que más brecha hay para ganar, digamos, claro, donde más se puede ganar. Sí. Cuando nosotros arrancamos esta propuesta Bunge, lo que buscamos fue, bueno, vamos a ver primero toda la información que tenemos a nivel técnica de nutrición y después vamos a armar un paquete. Cuando empezamos a investigar, bueno, el principal nutriente, como bien hablábamos recién, es fósforo. El segundo nutriente es azufre, es otro nutriente muy importante, que ya también viene ligado a la materia orgánica, los suelos se vienen degradando y también cada vez hay más deficiencia de ese nutriente. Sí. Y en tercera instancia, y en ese sentido nosotros hicimos bastante investigación, el boro sería un tercer elemento que puede limitar la producción de soja. Nosotros hemos trabajado mucho en boro. Recordame un poquito a nivel fisiológico, por ahí con esta es una charla de ingeniero en producción agropecuaria, digamos, ¿no? No, pero incluso para la audiencia, ¿no? Recordámelo a mí, porque el boro en el cultivo, factor de rendimiento, factor de estructura de planta, más capacidad fotosintética, un poco la interacción fisiológica del boro en la planta. Mira, te lo hago muy breve, porque no soy fisiólogo, pero bueno, básicamente el boro está muy ligado a todas las estructuras reproductivas de la planta. Okay, claro. Elongación del tubo polínico, modulación del polen. Por eso el girasol, que tiene un tubo polínico muy largo, es el primer cultivo que evidenció deficiencia de boro. En el caso de soja, ¿qué logramos aplicando boro? Es justamente poder fijar mayor cantidad de flores. El boro la soja, es un cultivo que produce muchas flores y aborta muchas. Claro. La idea del boro es justamente entonces la viabilidad de esa flor. Fijas esa flor que capaz que se perdió. Y la cantidad de grano de repente por chaucha también, porque en la medida que eso fija. Tal cual. Hay un punto importante que el boro... Hizo de ecofisiólogo el tipo. Sabía un montón. Es que un ingeniero en producción agropecuaria sirve para muchas cosas, ¿o no? No. Lo tenemos que contratar de comunicadores. No, un punto importante del boro es que el boro a nivel suelo está ligado a la materia orgánica y entra el cultivo por flujo masal. Con lo cual no es como el fósforo que yo puedo aplicar en cualquier momento del año el nutriente queda en el suelo, no lo pierdo. Claro. Por eso las aplicaciones de boro siempre son más cercanas a reproductivo. Son aplicaciones normalmente foliares y aplicadas ahí en R1, R2, cercanos a donde lo va a utilizar el cultivo. Porque dentro de la planta el boro no se mueve mucho y en el suelo no lo puedo aplicar con mucha anticipación porque tengo riesgo de lavado. Claro. Entonces, bueno, la idea con todo esto es agarrar toda la tecnología que sabemos que estaba disponible apuntando mucho a fósforo, azufre y boro. Bien. Y la idea fue hacer un planteo que sea práctico para el productor, en el cual se puedan aplicar todas estas buenas prácticas de manejo. Básicamente lo que hicimos en la propuesta Bunge era agarrar un lote de un productor, decirle, bueno, vos haces lo que vos venís haciendo, y yo acá al lado tuyo voy a hacer en un pedazo de lote, en 1 o 2 hectáreas, te pido que hagas lo que yo te recomiendo. Claro. Que básicamente es dosis de reposición de fósforo, dosis de reposición de azufre y la aplicación de boro en R1, R2. Es un poco lo que estamos viendo en esta imagen, digamos, ¿no? En el listado, con los resultados. En la anterior estaba, en esa. Ahí está. No, bien graficado. Lo que ocurre... balanceada, fósforo, azufre y boro. Perfecto. Lo que ocurre con esto es que cuando empezamos a ver dosis que realmente son de reposición, son dosis que normalmente están entre 80 y 120 kilos por arriba de lo que hace un productor medio normal que no repone. Aplicar todo eso a la hora de la siembra realmente es muy engorroso, trae problemas de fitotoxicidad con el cultivo, o los puede llegar a traer, y a la hora de sembrar, aplicar 100, 120 kilos de fertilizante es realmente molesto, pues estamos planteando la siembra. Por eso, para poder hacerlo práctico, planteamos bolear gran parte del fósforo y azufre de manera anticipada. Ajá. ¿Para qué? Para decir, bueno, a la siembra vamos a sembrar y ponemos solamente un arrancador como para ayudar al cultivo a nacer y competir mejor al comienzo, pero la dosis fuerte de fósforo y de azufre se hace anticipada. Ok, más o menos 30 días, tenés que tratar de... La verdad que nosotros lo hemos hecho, esta red de ensayos se hizo en 30 sitios. Ajá. Lo hemos hecho desde mayo hasta agosto.
Okay. La realidad es que es intentar hacerlo en el momento que sea más práctico para el productor. Claro, porque yo digo, porque por ahí si te agarra, te calzan 3, 4 lluvias, también estás generando un efecto lavado, ¿no? No, en el caso del fósforo no. En el caso del fósforo no, por eso, el fósforo justamente nos permite hacerlo eso con mucha anticipación, porque no se lava. Si fuese nitrógeno o boro, sí. El azufre es un intermedio que también estamos viendo que se puede aplicar en forma anticipada. Por eso, la idea es, más allá de tiempo, en realidad es dejar algún par de lluvias para que incorpore ese fósforo al suelo y que empiece a... Pero la recomendación sería 30 días, digamos. 30 a 60 días. Nosotros lo que estamos planteando, sinceramente, que lo vemos más desde el punto de vista operativo, es que el productor lo haga en el momento que esté más cómodo durante el invierno. Porque muchas veces, si ahora justamente lamentablemente no hay fina, que no tenga lluvia, claro, cosecha en mayo y luego, bueno, tiene hasta, no sé, hasta octubre, noviembre. Que va a ser Juan, veamos un poquito los resultados como para cerrar un poquito la nota. A ver si nuestro director nos ayuda, porque vos trajiste algunas con, bueno, ahí se ven unos números, aparece, ¿no? Productor 3.382 kilos, propuesta esta 500 kilos más, o sea, 451 kilos por hectárea más, un 13% de aumento. Eso es a nivel país, a nivel general. Ajá. Que la verdad que fue... de que a lo mejor tenés un 25-30 y claro, otro 7. Eso fue el primer número, dijimos, 450 nos pareció un número bastante interesante, pues justamente decir que en 30 sitios de la región pampeana, que ahí estaban enumerados, realmente están por todos lados, lograr 450 kilos. Mira, acá mayor. tenés justo en esta imagen, tenés un poco el promedio, digamos, bueno, ¿no? ese gráfico está muy bueno porque la verdad que nosotros vimos que había un patrón en estas respuestas, no eran 450 kilos en todos lados. Lo que vimos es que en la zona núcleo sojera y en el sudeste de Buenos Aires, donde ya se viene con una cierta historia agrícola, las respuestas en rendimiento estaban en el orden de los 13, 15% más o menos. Que te está diciendo que la brecha que se puede ganar es más o menos la promedio. Luego vimos... El sudoeste, que se ve que debe tener menos aplicación de tecnología, me parece que fue el que más dio. ¿No? ¿Sudoeste de Buenos Aires? El sudoeste y el centro de Buenos Aires son zonas que tienen poco fósforo, claro, y que aparte hay poca tecnología. Entonces la brecha que se puede ganar es mucho más importante. Ahí vimos efectos, sitios en los cuales había respuestas del 25% más. Con lo cual ahí vemos donde este tipo de tecnologías tiene mayor riqueza o mayor potencialidad para captar. Sí. Tengo la última, termómetro de productores, ¿no? Vos que estuviste haciendo otros ensayos, porque esto se lo tiene que bajar a alguien, ¿no? Porque el productor te escucha esto de lo agronómico, de lo técnico, le cierra, después lo meterá en el Excel y dirá, bueno, a ver, tengo que aplicar 80 kilos más el manejo, etcétera. ¿Cuánto me aumenta? Y si los 450 kilos más, que es media tonelada más por hectárea, lo paga, además de tolerancia que le dejas al suelo, ¿no? Porque vos le estás dejando... No, por supuesto. El año pasado, cuando hicimos la cosecha, estábamos hablando que todo el paquete promedio de aplicar reposición de fósforo, reposición de azufre y la aplicación de boro estaba entre 200 y 250 kilos de soja por hectárea de costo. Hoy con la relación, en realidad el fertilizante cayó mucho el precio de soja, no tanto el fertilizante, estamos hablando entre 300 y 350 kilos, según zona, según brecha entre lo que hace el productor y lo que se va a hacer. Sigue siendo rentable, evidentemente con estos precios de soja no es tan rentable como el año pasado, pero sigue siendo rentable incluso para el primer año de producción. Y también en acá la necesidad agronómica, digamos, ¿no? Que tampoco se miren números. Pero aparte, ¿no? Acá nos estamos contemplando, hay varias zonas, en Henderson Deró, por ejemplo, en ese grupo CREA, que luego de estas hojas se hizo un trigo, se sacaron 350 kilos más de rendimiento en el trigo, claro, por la residualidad de la fertilización. Por eso, estos números que estamos hablando es solamente en el cultivo de soja. Hay una residualidad que no en todos los casos la medimos, porque cuando pudimos lo hicimos, y sigue habiendo residualidad. Por eso, es mejorar el ambiente en su conjunto, me parece. Juan, impecable, la realidad. Muchas gracias, me encantó, muy bueno, bien explicado, didáctico, muy buena información. Los jóvenes ingenieros en producción agropecuaria, digamos, ¿no? El tipo lo tengo reservado con eso, ¿no? El tipo son como dos generaciones de ingenieros en producción agropecuaria. Somos casi como 3 generaciones. Yo soy de los 80, define del 2008, ¿no? ¿Terminaste vos? De la 125, ¿no? Sí, 2006 creo. 2006. Bueno, ya tenés algunos Nació con la 125, podríamos decir. Dijo la 125. Claro, es cierto, sí, un poquito anterior. Che, Juan, impecable, muchísimas gracias, un gusto tenerte acá, gracias a la gente de Bunge por facilitarnos esta información que compartimos con ustedes, que como dijimos al principio, ¿no? Es para verla, estudiarla, agarrar después los papeles, pedir más, entenderlo. A mí me quedó una frase que dijo Juan que está buena, que es, no solo el presente
sino el futuro. Y el campo también es futuro. Y hay un concepto agronómico que es clave, que es residualidad. Acá hay residualidad de la positiva en la que quedan los cultivos. Sí, claro. Bien, nos vamos al cuarto bloque. Cerramos. ¿Cómo se llama el cuarto bloque? Dedorapa. Dedorapa. Hay gente que no le gusta, es muy reo, que sea, no importa, es corto, usted Es se lo va a así, acordar. ¿Qué somos quiere eso. decir? Parados acá frente a usted, vamos a charlar un poquito de un tema que siempre elegimos en la semana, alguna encuesta que tiene que ver con decisiones que a usted le van a hacer. Espérenos un minuto y medio.